Bueno muchachos, ¿cómo estamos? Hoy vamos por el cuarto capítulo de la campaña. Vamos a comenzar con la ascensión, vamos con la cinemática. 25 de junio, Orleans. Francia está volviendo a la vida. Nuestro ejército recibe muchos reclutas nuevos. Antes, cada soldado era leal solo a su señor. Ahora no luchamos por soberbios señores y damas, sino por Francia. Para nosotros, Juana es Francia. No vemos diferencia alguna. El Delfín llegó a Orleans. Fue una celebración nunca antes vista. Francia necesita un rey, de modo que lo escoltaremos a Gens, donde podrá ser coronado debidamente. Empero, la ciudad de Gens está amenazada por el ejército anglo-borgoñés. Y las ciudades de Troyes y Chalon están en medio. Juana ordena liberar las tres ciudades antes de la coronación y con presteza nos disponemos a pelear. Ya, vamos a ver. Comenzamos por lo clásico, Juana de sobrevivir, viaje al oeste, bla bla bla. 125, importante. Y ya, eso sería. Un escenario relativamente simple. Así que no nos vamos a complicar mucho, la verdad. Lo primero, llegar a la base, al objetivo, donde nos van a dar un centro urbano, aldeanos, etc. Vamos a avanzar con el R, activo. Juana de Arco ataca el campamento. No dejéis que cruce el río. Facilito, ni un problema. Típica obstáculo inicial de campaña. La verdad nada que haya que explicar mucho aquí, es bastante simple. Esta parte del escenario. Nos enviaron como apoyo a su campamento militar. ¿Qué fe? Excelente. ¿Qué? Así que lo primero, vamos a hacer focus. Lo típico, madera y comida. Dato curioso, este es uno de los pocos escenarios donde Borgoña no aparece como enemigo. Ponemos así. Usamos la extracción de madera. Juntamos las tropas. Nos vamos por nuestra típica estrategia. La verdad deberíamos aprovechar de que ya estamos en castillo y ponernos a sacar un poco de piedra de inmediato. Pero me interesa más mantener una producción en este momento rápida de aldeanos, porque los primeros minutos de la campaña, como siempre, nunca van a ser problema. Potenciamos más el alimento. Alimento, tenemos 3 en madera, 7 en comida y 0 en oro. Podremos... no, nada de mejoras por ahora. Oe. Maro. Tratemos de llegar por lo menos a los 10 y desde ahí vamos a ya tirar para aldeanos para otros recursos. Pré. Maro. Vamos bien.
Un dato bien interesante de este escenario es que a pesar de que todas las facciones contra las que vamos a luchar son de Borgoña, Mineo. o sea, perdón, son inglesas, como tal, en la historia real, todo este territorio estaba manejado ocupado por Borgoña, más que nada. ¿Qué ye? Dale una acá. ¿Qué ye? 9. Hey, Mahu, Mahu. Seh, Vamos a aprovechar y vamos a sacar esto de inmediato. Bastiso. Vamos a explorar. Hay otra planta de bayas para aprovechar. Uy, me fue la cámara. Vamos a ir a explorar. Aquí vamos a hacer la base, o sea, la producción de comida. Ahí tenemos piedra. Vamos a parar para reforzar la madera, porque si tenemos muy poca madera para cuando se nos pasen todos los aldeanos a la comida, eso sí va a ser un problema. Oe. ¿Qué ye? Lishun. Mahu. Vamos a la comida por acá. ¿Qué fait? Oil. Pero necesitamos casas antes de poder continuar. Pastisor. 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 Vamos bien aquí. Todo controlado. La casa. Oe. Siempre hay que hacer el castillo acá porque la mayor parte de los ataques siempre vienen de la parte de arriba. Cruzando el río están como en realidad todas las facciones enemigas, todos nuestros objetivos, todos los que tenemos que tomar. Y aquí hacia a la derecha, la verdad es puro territorio vacío. No hay que ir limpiando las torres para poder acceder más cómodamente al oro, a la piedra. Hey, Pero eso lo vemos más adelante, Mineo. porque ahora tenemos que intentar potenciar al máximo la producción de los recursos. Oe. 153. ¿Qué ye? Lishun. 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 Tenemos 7 en madera. Oe. Oye, ¿Qué fe? Live. Mineo. Verak. Lishun. más madera. Hey, Mineo. Y vamos por el primer castillo. Bastiso. La verdad, poder construir la biblioteca y a ver si un poco más eficiente en ese sentido, porque el castillo sin matacanes es, pero demasiado vulnerable. Livet. Vamos de inmediato por esto. Pastisor. Oh, book. Nunca lo había visto. Pré. Verax. 70. Vamos a aprovechar la producción Pastisor. 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 de madera que va bien. Pastisor. Pastisor.
Ohé. Prêt. Certes. Minéor. Vamos a meter un poco de oro. Qu'est fait? Ohé. Pastisor. Otra granja. Vamos a potenciar la Hey, producción ¿qué acá. es? Bûcheron. Bûcheron. ¿Qué fait? Hey, oye, bûcheron. Bûcheron. Vamos, perfectos. Después podré construir un castillo porque por aquí también hay unos pases de río, así que teniendo otro castillo aseguremos la zona, pero casi todos los ataques vienen de ese lado de arriba. Atacanes, perfecto. Vamos a potenciar la producción de aldeanos con otro centro urbano. La verdad siempre... Hoy me dio la tos. Siempre hay que tratar de sacar 2 centros urbanos, porque a mayor... el Age te potencia mucho el tema de los aldeanos. Si tienes una producción de aldeanos alta inicialmente, tienes el juego ¿Qué fait? dominado, a menos que juegas en el sistema competitivo y ya eso es una cosa totalmente distinta a cómo jugamos los mortales. Mucho más rápido, mucho más agresivo. Es un sistema totalmente distinto a lo que nosotros, que juega un jugador normal, se puede decir. El timeo es Qu'est? Qu'est fait? una cosa totalmente distinta en el Age competitivo. Pastisor. El timeo, la orden, el orden de hacer las cosas. Ohé. Pastisor. Prêt. Pastisor. Y una cosa increíble. Yo creo que digna de observar alguna vez, la verdad, una parte online de profesionales. Pastisor. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pastisor. 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 Ohé, ¿qué fait? Bueno, ¿Qué genial. es? Exactamente pasó lo que pensé que pasaría con la madera. ¿Qué fait? Bûcheron. Certes. Bûcheron. Bûcheron. Vamos a potenciar más madera. Qu'est fait? Vamos a sacar Pastisor. Esto. Qu'est? Ohé. Bûcheron. a potenciar más esto. Qu'est fait? Prêt. Qu'est? Pastisor. Ohé. Y va perfecto. Pastisor. Una granja más acá. Ohé. Pastisor. Prêt. Pastisor. Qu'est? Pastisor. Qu'est fait? Bûcheron. 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 ¿Qué es? Hey, Tenemos 15 de madera. pastisor. Y Qu'est? justamente 15 en comida. Y con eso estamos al otro lado. Pastisor. En el tema de la producción. Ohé. ¿Qué es? Vamos a sacar 4 de estos. Pastisor. 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 3. Hey. Minéo. Ohé. Bûcheron. 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 Prêt. Vamos a ir potenciando. Porque teniendo una buena economía podemos hacer un avance fuerte y continuo. Y sacar las tecnologías rápido. Vamos a sacar balística.
fait? Qu'est-ce? Livé. Oil. Mineo. 200. Bastisso. Vamos. Siempre spam piqueros. Café. Fait. Que fait? Oil. Pirax. La madera. Pastisso. Kay. Oe. Mineo. Un son para conseguir rango para el castillo. Prêt. Y acá para cubrir este Bastizo. ángulo. Oe. Bastisso. Dos de estas, como en la partida anterior. Vamos a limpiar las torres. Que fait? Bastisso. Perfecto. Qu'est-ce? Andamos bien. Solo por si acaso para cubrir un poco este Bastizo. ángulo. ¡La carga! Prêt. Bastisso. Terminar esto. Ah, ya. El castillo se encarga de eso. Y unitar 1000 de comida y 800 euros. Qu'est-ce? Prêt. Bien en eso. Pirax. Bûcheron. Vamos a reforzar más madera. Oe. Una comida, otra madera. Bastisso. Que fait? Fait. Que fait? Livet. Prêt. Que fait? Que ya? Estoy controlado. Certo. Da. Y vamos a limpiar eso de inmediato. Lo siento, vamos a esperar un poco. Vamos a sacar los recursos. Oe. Qu'est-ce? Oil. Livet. Prêt. Potenciar. Eso no es necesario. Vamos a costar la comida, vamos a esperar. Estoy esperando un poco más. Ya. Esto ya es necesario que mande tropas. Viene acá. Que fait? Vamos, espectacular. Pastisso. Que fait? Oyel. Oyel. Vamos a sacar de los castillos. Vamos con esto para sacar más rápido oro. Que fait? Livet. Y Bûcheron. solo por seguridad vamos a cerrar este espacio. Bastisso. Oe. Livet. Perfectos. Vamos a hacer esto. Carro de mano siempre es útil.
Bueno, toda la línea de carro de mano son tecnologías que sí o sí hay que ir sacando porque incrementa la velocidad de general del sacado de recursos. Cueilleur. Prêt. Livet. Certes, livet. Oyel. Caballería vuelve para allá. Opa. Prêt. Certes. Y aquí vamos a aprovechar de sacar acá los clásicos lanceros. Saquemos esto de aquí. Que fait? Bastisso. 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 Cueilleur. Sacar esto y esto. Ah, verdad que Francia nos regala las tecnologías de extracción de recursos. Esto, ya, esto es muy importante. Esto está excelente para un spawn de caballería. Ohé. Ver eso. Prêt. Ohé. A ver. Bastisso. Bastisso. 2, Bastisso. 3, Bastisso. 4. Cueilleur. Livet. Ok, Pirax. Bueno, te vamos a meter ahí. Lo tenemos listo. Lo vamos a sacar también. Que fait? C'est fait. Ok. Cueilleur. Ohé. Que fait? Bastisso. Pirax. Bastisso. Que fait? Oyel. Prêt. Bastisso. Cueilleur. Tenemos todo más o menos armado. Prêt. Oyel. Certes. Vamos a sacar esto. Que fait? Bastisso. Mejor esto para los asedios. Ohé. Cueilleur. Vamos a enviar. Bastisso. 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 Vamos a reforzar comida. Ohé. Que fait? Prêt. Bastisso. Ohé. Bastisso. $600. Cueilleur. Estamos listos con eso. Certes. Bastisso. Sacar un poco de caballería. Vamos a explorar. Quiero ver qué más hay que podemos sacar acá, aparte de madera. Cueilleur. Livet. Oyel. Poner esto. Hicieron exactamente lo que no quería que hiciera. O sea, también me sirve, pero quiero terminar de ver qué hay acá. Que fait? Prêt. Empezar a armarnos de a poco.
Cueilleur. Que fait? Cueilleur. Cercle. L'hiver. El centro urbano. Eso es lo otro que estaba buscando. Prêt. Cercle. Oyel. Bonjour. Excelente. La verdad, algo muy importante de este escenario que hay que tomar en cuenta es que nos pueden destruir solo el centro urbano. O sea, nosotros podemos avanzar directamente hacia él y con eso derrotamos automáticamente la facción. No es necesario hacer una gran batalla ni complicarse mucho la existencia. Sacando esto. Upa. Ver esto. Que fait? Assaut. L'hiver. Cueilleur. Cercle. Que fait? Voy a limpiar esto rápidamente. Vamos a reparar el castillo también. Artisan. Oh, Que fait? ya, no recordaba que hicieran eso. Vamos a hacer un rucheo rápido porque vamos a cargar de los verdes de forma inmediata. Prêt. Cueilleur. D'armes. Que fait? Oyel. Porque ya los barcos con bombarda ya son otra cosa. Que fait? Y aquí no hay nada más que Oyel. mejorar. L'hiver. Cueilleur. Ohé. Prêt. Oyel. L'hiver. Bonjour. Mira eso. Quiero terminar de potenciar a los lanceros, pero aún me falta comida. Oye, espera que está lleno de arena. Aquí hay más piedra. Una torre. La verdad no hay casi nada, la verdad. Que fait? Que fait? ¡A las armas! Los franceses intentan cruzar el río. Prêt. Kay. Si Mineo. esto va mínimamente bien, debería poder destruir esto en una jugada. Vuelve. L'hiver. Bastisso. No, super. Que fait? Nos retiramos. ¡Shalom ha sido liberada! Esto es lo más importante de pelear contra los. En este escenario lo más importante es que si, claro, si tú destruyes Prêt. Cueilleur. Prêt. la base, L'hiver. Oyel. Cercle. À la bataille. se Que fait? L'hiver. Assaut. te alía en la facción que derrota, así que es muy, muy útil. Con eso nos quedarían los de acá.
Prêt. Que fait? Necesito mercado definitivamente. Pastisor. Vamos a hacer una tropa. Que fait? Oya. Vamos a hacer estrategia similar. Vamos a ir rápidamente por los naranjas. De esto. Y caballería para tener potencia. Que ya. Prêt. Kay? Des Opa. artisans. Artisans. Que fait? Que ya. Que fait? Prêt. Oil. Mineo. Hay mucho oro, pero acá hay unas minas que podemos aprovechar. Que ya. Prêt. Opa, Certes. Oya. Certes. Oya. Livet. Certes. Livet. Oya. Certes. vamos a avanzar directo hacia acá. Y nos vamos a encargar de los naranjas. Que ya. Que fait? A vender madera. 1300 de comida. A vender. Prêt. Bonjour. Oya. Livet. Certes. Livet. Que ya. Los manejamos suavemente. Vamos avanzando, vamos avanzando. Siempre recordar que acá hay hay una muralla, así que no es más fácil atacar verde y luego avanzar por la orilla y así tomar el centro urbano. La estrategia más eficiente. Bonjour. Que ya. Que fait? Certes. À la bataille. Azon. Los ingleses en Troyes fueron derrotados. Super. Pirax. Un poco más de oro, pero los vamos a mandar para acá. Pastisor. Y con eso se nos alían los naranjos. Y es un problema menos. Prêt. Oya. Tropas. Que fait? Prêt. Que ya. Prêt. Libet. Mineo. El oro. Certes. Que fait? Que ya. Prêt. Una vez que rompa la muralla, buscamos el centro urbano, ataque relámpago y listo. Vamos a mandar caballeros de exploración. Que fait? Que ya.
bataille. Live, live, oye. Prêt, serve. La artillería de acá. Oye, serve. Seigneur. Upa. Que fait? Live. Encontrar castillo, 2 castillos. Por acá no, por acá tampoco. Oyel. Bonjour. Certes. Acá. Tiene que estar. Está. Aquí está. Creo que podemos destruirlo con puras catapultas sin la necesidad de hacer un gran asedio. Vamos a preparar todo. Paladines. Que fait? Kay? Ohé, certes. Artisan. Preparar esto. Qu'est-ce? Pastisor. Madera por acá. Madera por acá. Pastisor. Vamos a ver si hay algo más que vamos a mejorar de acá. Esto. Vamos bien con el tiempo. Sacando la campaña en menos de 1 hora. El escenario. Que veuillez. Bien. Vamos a sacar más infantería para... Que yo. Live. Vamos a hacer la siguiente estrategia. Estoy seguro que podemos alcanzar el centro urbano desde acá, así que... Prêt. Que fait? Assaut. Avanzar. Prêt. Oyel. Oyel. Live. Por acá. Que fait? Oyel. Que yo. Da. Que fait? Que yo. Vamos bien. Listo. Esta es la línea de disparo. Sí, tenía tropas que cubran el... Tanqué en parte de los disparos de la flecha. Hacemos y con 4000. Aguantó ni 2 minutos. Ems ha sido liberada.
Todo listo para la coronación del delfín. Facilito. Corto y sencillo, nada que decir. Esperamos el ganado. Y vamos a la cinemática. Al entrar en Gens, campesinos y nobles se arrodillan ante Juana. Hay quienes besan las huellas de su caballo. Los cañones retumban y las banderas ondulan con el viento. En el gran palacio, el delfín se arrodilló ante el arzobispo y se alzó como rey de Francia. Oraciones, himnos y discursos henchían el castillo. Había algunos de nuestros soldados, todavía heridos, entremezclados con los elegantes duques y damas. Juana se hallaba al lado del rey, siempre acompañada de su estandarte. A pesar de la celebración, sé que esta guerra no había terminado. Nuestros padres y abuelos murieron a manos de los ingleses. Juana nos da esperanza, pero no sé si bastará para conseguir la victoria. Bueno, como mencionan, y solo un recordatorio, como mencioné al narrador, los padres y los abuelos se refiere a que, claro, esta es la llamada Guerra de los 100 años, donde duró en realidad 119, pero ya es un conflicto tan largo que obviamente padres y abuelos murieron ya en esta guerra. También cabe mencionar que en este episodio, en la Ascensión, donde coronan a Carlos VII, si no me equivoco, el delfín, la verdad este asedio en sí como tal no sucedió. Lo que pasó fue que, como veremos en el siguiente escenario, para poder... Los ingleses, al de nuevo tener que entrar a la defensiva, prefirieron estas tres ciudades que nosotros atacamos en el escenario que jugamos, prefirieron defender París. Así que en vez de enviarle más refuerzos a los tres correspondientes ciudades, retrocedieron, mandaron todo a París. Y claro, cuando ya llegó Juana, el ejército francés, simplemente se rindieron. Dijeron, no, hasta aquí, como no tenemos refuerzos, no vamos a resistir al asedio. Y eso que inicialmente, al parecer, por lo que yo recuerdo, sí había una intención de defender las ciudades, pero al no recibir refuerzos simplemente dijeron, hasta aquí llegamos. Bueno, eso sería por el capítulo de hoy, la Ascensión, y en el próximo jugaremos el asedio de París.